A grabar, güey. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las tablas y figuras manual APA 7. Somos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestro equipo lo conforma Sofía Abigail Huerta Gallegos, Fátima Belinda Jauregui Sandoval, Dana Paula Rivera Herrera, Ricardo Sauceda Vallejo, Minelia Abigail Hernández Sandoval, Selene Naomi Camarillo Rocha, Valeria Abigail Martínez García, Javier Salvador Landa Díaz y su servidora Dulce Dayana Mata Ollervides. El primer tema del que hablaremos son las citas de tablas y figuras. Su objetivo de incluir tablas y figuras es facilitar la lectura y comprensión de los trabajos. Un ejemplo es que si se desea resumir la información, como podría ser un modelo teórico o cualidades de un estudio, para presentar los resultados de datos exploratorios, análisis o técnicas de minería de datos. Esto, ¿para qué? Pues para estimar alguna estadística o función o para compartir datos completos a nivel de prueba. Las tablas o figuras designadas como materiales suplementarios también deben contener suficiente información para así ser atendida por sí misma. Todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Por ejemplo, ilustraciones, infografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, etcétera, etcétera. Son consideradas figuras. Las tablas y las figuras tienen la misma configuración general. Cada tabla debe tener un título breve, pero que sea claro y explicativo. El contenido básico de la tabla debe ser entendido fácilmente a partir del título. Mi nombre es Valeria Martínez García y yo les voy a hablar sobre los componentes de una tabla. Número de tabla. El número de tabla, por ejemplo, tabla 1, es lo primero que aparece. Se utiliza en negritas y enumere las tablas en el orden en que se mencionan en su investigación. Título. Se escribe el título de la tabla en una línea con interlineado doble y debajo del número de la tabla, utilizando así un título breve pero descriptivo en cursiva. Encabezado. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna y se nos sugiere centrar el texto de los encabezados de las columnas. Hola, soy Fátima y voy a seguir con lo que es el cuerpo. El cuerpo de la tabla incluye todas las filas y columnas de una tabla, incluida la fila de la encabezado. El cuerpo de la tabla puede ser de interlineado, sencillo, 1.5 o doble. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla, sin embargo, si alinearlo a la izquierda aumenta la legibilidad. La nota. Utiliza las notas para escribir los comentarios de la tabla, los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos. Si se utilizan abreviaturas en la tabla, puedes especificarlas en las notas. También se puede utilizar para la atribución de los derechos de autor, explicaciones extras o asteriscos. No es un punto obligatorio, por lo tanto solo se incluyen notas de tabla si es necesario. Yo, Javier Salvador Landa Díaz, voy a explicar primero lo que es el ejemplo de una tabla en APA 7. Comenzando con esto, hasta mero arriba, debemos de tener el número de tabla. Aquí pues dice tabla 1, después el título de la tabla, el cual es número de niñas embarazadas en colegios del sector norte y sur de Bogotá. Todo esto es un ejemplo. Después está el encabezado, las embarazadas, abortos, embarazadas, grado y el cuerpo de la tabla, en donde se nos presentan todos los datos y sus respectivos resultados. Después tenemos lo que es la nota de la tabla. Aquí, por ejemplo, nos muestra que esta tabla muestra cómo cambia la cantidad de niñas embarazadas de acuerdo con la zona donde viven y por lo tanto el estrato social. A continuación voy a hablar sobre lo que son las figuras APA 7. Las figuras es toda representación gráfica o visual
aunque en algunos casos una tabla puede ofrecer una precisión más que un gráfico, puede ofrecer más precisión que un gráfico, perdón. Una buena figura aumenta la información del texto, transmite información esencial, no distrae visualmente, es más sencilla de leer o se interpreta con mejor facilidad y guarda uniformidad con el resto de figuras usadas en el desarrollo del trabajo. Sus componentes son el número de la figura, el título, la imagen, la leyenda y nota. El manual APA incluye información amplia sobre la construcción de figuras. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son todos estos elementos ya juntos. También hasta arriba debe estar el número de la figura, el cual es figura 1. Después el título de la figura, el cual es cambios en la actualidad laboral en función del día y la hora. Después debemos de tener los puntos de los datos, que son estas rayitas de colores que se presentan en la gráfica. Luego tenemos la imagen, que puede ser una gráfica, un diagrama, dibujo, mapa, fotografía u otra ilustración en sí misma. Aquí pues es una gráfica. Después tenemos el eje Y, el título del eje Y, que es la actitud laboral, etiquetas del eje Y, que son los números, el 0, el 1, el 2, etc. Por otra parte, en la parte inferior de la gráfica tenemos las marcas del eje X, que son horas, 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m., etc. El título del eje X, que es horas, y pues en general lo que es el eje X. También están las etiquetas del eje. Y ya por último están las notas de la figura, las cuales son explicaciones para complementar o aclarar la información de la imagen. Aquí nos está explicando que esta figura muestra los elementos de una figura prototípica. Y ya por último, tenemos lo que son los ejemplos de figuras APA 7. Aquí, por ejemplo, nos muestra lo que es una revista de marketing. Nos muestra gráficas con distintas cantidades, todas a base de fechas, y nos presenta igual lo mismo. El eje X, el eje Y, las etiquetas de ambas, el título y así. Después del lado derecho tenemos otro ejemplo que nos muestra el número de la figura, el título de la figura, la imagen, que es la parte más llamativa o lo que ocupa más espacio, y ya por último la nota. Y ya sin nada más que agregar, agradecemos la atención recibida.